Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante. Me llamo y este es el lugar donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas, chismes y por supuesto, nuestros amados actores turcos. Y hoy, ay Dios mío, prepárense. Porque tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que, bueno, todos estaban esperando. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y más específicamente de la conexión especial que los une, la verdad que necesitas saber, y ¿qué pasó realmente entre ellos? Así es, mis amores. Vamos a sumergirnos en el drama, en el romance, en los rumores, en todo lo que rodea a esta pareja que nos hizo soñar con Lofi Sindeer, Senkalkap para los que lo vieron en turco. Y créanme, he investigado, he leído, he visto, he escuchado, y estoy lista para compartir con ustedes todo lo que sé. Pero ojo. No se queden solo con lo que yo les digo, quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Creen que Hande y Kerem siguen sintiendo algo el uno por el otro? Déjenmelo saber. Y antes de que empecemos, para que no se pierdan nada de esta jugosa información y de las futuras que se vienen, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Vamos, suscríbanse ahora mismo. Bueno, ¿listos? Arrancamos. Empecemos por el principio, ¿les parece? Para los que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno Hande y Kerem, hagamos un breve repaso. Hande Erçel, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una belleza que enamora a todos, conocida por su carisma, su talento y su enorme base de fans. Kerem Bürsin, un actor talentosísimo con una presencia que cautiva, también con una legión de seguidores, y con una química, con una química que traspasa la pantalla. Se conocieron en el set de Lofi Sindeer. La serie, para los que no la vieron, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven que pierde su beca para estudiar en Italia, y que para vengarse de Serkan Bolat, el hombre que supuestamente es responsable de su situación, decide fingir ser su prometida. Lo que empieza como un acuerdo poco a poco se convierte en algo más, amor del bueno. Y no solo en la ficción, sino también en la vida real. La chispa entre Hande y Kerem fue innegable desde el principio. En las entrevistas, en las fotos, en las redes sociales, la química se notaba a kilómetros. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo revelaba una conexión muy especial. Y efectivamente los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular rápidamente. Y el boom. Los rumores se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación. Las redes sociales estallaron. Los fans felices, emocionados, celebrando el amor de sus ídolos. Fotos de ellos juntos paseando de vacaciones, besándose, todo un cuento de hadas. Parecía que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final, o al menos un paréntesis. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, Hande y Kerem anunciaron su separación. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis amores. La verdad, como siempre, es complicada. No hay una única respuesta, no hay una verdad absoluta. Pero basándonos en lo que se sabe, en lo que se ha dicho, en lo que se ha especulado, podemos sacar algunas conclusiones y armar el rompecabezas. Una de las razones más mencionadas para la ruptura es la diferencia en sus estilos de vida y en sus prioridades. Kerem, según algunas fuentes, es un hombre muy centrado en su trabajo, muy dedicado a su carrera, muy profesional. Hande, por otro lado, es una persona más relajada, más enfocada en disfrutar la vida, en pasar tiempo con sus amigos y su familia. Además, se ha hablado de la presión mediática que vivían. Ser una de las parejas más famosas de Turquía conlleva una enorme exposición, una constante invasión de la privacidad, un seguimiento implacable de los paparazzis. Esto evidentemente puede afectar a cualquier relación, por muy fuerte que sea. Otros rumores apuntan a la incompatibilidad de sus caracteres. A pesar de la química y del amor,
quizás no eran compatibles en la vida real. Quizás tenían ideas diferentes sobre el futuro, sobre cómo llevar la relación, sobre cómo afrontar los retos de la fama. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones terminan, por mucho que duela, por mucho que queramos que duren para siempre. El amor a veces se desgasta, se transforma, y ya no es suficiente para mantenerla ya. Encendida. Pero, ¿eso significa que no hubo amor? Claro que no. Todos fuimos testigos de la conexión especial que había entre ellos. Todos vimos el brillo en sus ojos, la complicidad, la felicidad. El amor existió, sin duda. Pero como todo en la vida, el amor también puede cambiar, evolucionar, y tomar caminos diferentes. Y aquí es donde entra en juego la gran pregunta, ¿siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? Pues bien, mis amores, esto es lo que les puedo decir. Primero es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con vidas privadas. No podemos pretender saber todo lo que pasa en sus corazones. Segundo, los rumores sobre una posible reconciliación siempre están presentes. Las fotos, los encuentros casuales, los mensajes en las redes sociales, todo se interpreta como señales. Se han visto en eventos, en fiestas, incluso se rumorea que se han cruzado en algún viaje. ¿Significa eso que están juntos de nuevo? No necesariamente. Podría ser simplemente una señal de respeto, de amistad, de que se llevan bien, a pesar de la ruptura. Pero, nunca digas nunca. En el mundo del amor, todo es posible. Quizás el tiempo, la distancia y la madurez les hayan enseñado a valorar lo que tenían, a perdonar, a aceptar las diferencias. Lo cierto es que el hecho de que sigan siendo amigos, que se hablen, que se saluden, es una buena señal. Significa que a pesar de todo, lograron mantener una relación cordial, respetuosa. Y eso, mis amores, es algo muy valioso. Además, no podemos ignorar que, como actores, siguen trabajando juntos en la industria. Se cruzan en eventos, comparten amigos en común, y eso, inevitablemente, crea una conexión. Y ojo, no olvidemos a los fans. Los fans son el motor de todo esto. Sus comentarios, sus deseos, sus expectativas influyen en la narrativa. Si los fans quieren que estén juntos, es más probable que se hable de ellos, que se cree una presión para que vuelvan, o que se generen rumores. En resumen, la verdad sobre la conexión entre Ander Zel y Kerem Bürsin es compleja, multifacética. Hay amor, hay amistad, hay respeto, hay pasado, y quizás, solo quizás hay futuro. Lo que sí es cierto es que nos regalaron una historia de amor inolvidable, que nos hicieron soñar, que nos hicieron creer en la magia. Y eso, mis amores, es algo que nadie les puede quitar. Ahora hablemos de lo que realmente deben saber. Primero, que ambos han continuado con sus carreras con mucho éxito. Ande sigue trabajando, es una de las actrices más solicitadas, está enfocada en su trabajo y en proyectos nuevos. Kerem, por su parte, sigue cosechando éxitos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Segundo, que ambos han encontrado nuevas parejas. Hande actualmente está saliendo con Kerem con. Esto evidentemente refuerza la idea de que cada uno ha hecho su vida, y que aunque siempre habrá cariño y respeto, no hay una posibilidad real de que vuelvan. Tercero, que a pesar de todo, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente. Esto se puede ver en algunos comentarios, en algunas interacciones en las redes sociales. Es una prueba de que al final, el amor y el respeto pueden coexistir, incluso después de una ruptura. Así que, ¿cuál es la verdad que debes saber? Que Hande y Kerem tuvieron una historia de amor que nos conmovió a todos. Que a pesar de la ruptura han seguido adelante con sus vidas, con éxito y felicidad. Y que a pesar de todo existe una conexión especial, un vínculo invisible que los une para siempre. Y ahora, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos explorado su historia de amor, los rumores de su separación, las posibles razones, y la verdad sobre su relación actual. Hemos hablado de sus carreras, de sus nuevas parejas, y de la conexión especial que los une. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones, por todo su apoyo.
Me encanta compartir estos temas con ustedes, debatir, discutir y saber qué piensan. Y hablando de eso, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen que tienen alguna posibilidad de volver? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Cuéntenme todo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo. Un like es como un abrazo virtual. Me ayuda mucho. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y si creen que este vídeo le puede interesar a alguien más, compártanlo. Así podemos seguir creciendo esta comunidad. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.